Bienvenidos a esta nueva sesión de la fe de mi madre. Quiero seguir hablando de la caída de los ángeles y el estado de caída, fruto del pecado original en nuestro caso, en el caso de los seres humanos, del hombre. Seguimos con el Catecismo de la Iglesia Católica y en concreto los puntos del 390 al 421. Aunque en la sesión de hoy voy a referirme continuamente a la doctrina de Santo Tomás de Aquino, comentando estos aspectos de nuestra fe cristiana, tal y como aparecen en la Suma Teológica, en esta obra de referencia para filósofos, para teólogos, para orantes, para personas que cultivan la espiritualidad. Una obra de referencia para conocer la doctrina de la fe íntegramente, tal y como ha sido transmitida, pues por el magisterio auténtico que busca proteger y transmitir fielmente la revelación con sus dos fuentes, la Sagrada Escritura y la tradición. No es que la Suma Teológica sea definitiva, pero la Suma Teológica, esta obra medieval, sigue siendo un referente importante para nuestra fe. Vamos a comenzar, como siempre, invocando al Espíritu Santo. Ven, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, ven, ven Espíritu Santo, ven por la mediación de María, ven. Comenzamos por los ángeles. Los ángeles. Los ángeles que fueron creados por Dios en estado de gracia. En estado de gracia y en libertad para elegir el conquistar la gloria de la vida eterna que Dios les ofrecía. Los ángeles siguieron un movimiento de la gracia que les llevó a someterse a Dios y a recibir de Él con amor y agradecimiento el don de su propia gloria. Dios les ofrecía el don de su propia gloria. Los ángeles fueron admitidos inmediatamente después de haber elegido en esta gloria de Dios. Pero no todos los ángeles eligieron en libertad la gracia y el sometimiento a la voluntad divina. Algunos lo rechazaron. Rechazaron por orgullo y para ser semejantes a Dios. Dice Santo Tomás, bastándose como Dios se basta. La autosuficiencia, el renegar del origen, el no querer saber nada con el Padre. Quiero ser autosuficiente. Quiero ser Dios para mí y para los demás. Este es el orgullo de los ángeles caídos y constituye un gran pecado que inmediatamente despierta lo que Santo Tomás llama la cólera divina. Dios, en su cólera, los precipita enseguida al infierno, que será eternamente el lugar de su suplicio. A estos ángeles, Santo Tomás de Aquino, en la cuestión 63, artículo 4, dice que les llamamos demonios. Y la caída del hombre
el pecado original, sus secuelas, las heridas de la naturaleza humana. Para hablar del pecado original comenzaría hablando de la situación en la que nos encontramos. Esa situación en la que tú y yo vivimos, que se llama concupiscencia. Es una inclinación que nos lleva a buscar de modo indebido los bienes sensibles y temporales. El hombre, por el pecado original, se encuentra en esta situación, tiene esta inclinación. En lugar de preferir lo espiritual, prefiere lo sensible. En lugar de preferir lo racional, prefiere lo sensible. En lugar de preferir lo eterno, prefiere lo temporal. El hombre no fue creado así. El hombre se encuentra en este estado tras el pecado original. Ese pecado original que nos sitúa en lo que la tradición teológica llama estado de caída. Entendemos por estado de caída ese estado que sucedió al primer pecado del primer hombre y que es efecto de este primer pecado. Para entender el pecado original, en primer lugar, vamos a ver cómo era el hombre en su situación creacional antes del pecado. Porque el pecado original contiene la privación de todos los dones sobrenaturales, gratuitos, que Dios había puesto en nuestra naturaleza en la persona del primer hombre, nuestro Padre común. Y estos dones sobrenaturales de los que nos hemos visto privados son, en primer lugar, la gracia santificante, el ser hijos de Dios, tener su misma vida, la gracia santificante con las virtudes sobrenaturales infusas, la fe, la esperanza y la caridad, los dones del Espíritu Santo que tanto ansiamos y tanto pedimos para conducirnos por esta vida camino del cielo, y el privilegio de la integridad. El privilegio de la integridad. Este concepto lo explica Santo Tomás así. El privilegio de la integridad, que fue unido a los dones sobrenaturales con los que Dios enriqueció al primer hombre, el privilegio de la integridad continúa o contenía la subordinación perfecta de los sentidos a la razón y del cuerpo al alma. ¿Qué consecuencia tenía este privilegio de la integridad? Pues que el hombre no podía tener en la parte afectiva sensible ningún movimiento desordenado y que su cuerpo era impasible e inmortal. Por el pecado deja de ser impasible y deja de ser inmortal. La muerte y otras miserias corporales son el efecto propio del pecado. Santo Tomás habla de unas secuelas del pecado por parte del alma y que son las heridas del alma. Son 4. Ignorancia, malicia, flaqueza y concupiscencia. Son rupturas de un estado de connaturalidad, es decir, de presencialidad, de no problematicidad de nuestra relación con la verdad. Cuando se rompe esa connaturalidad con la verdad, aparece la ignorancia. Con el bien,
cuando se rompe esa connaturalidad del hombre con el bien, aparece la malicia. Cuando la parte afectiva, sensible, rompe su orden, su integridad, ese privilegio de la integridad, aparece la flaqueza, aparece lo arduo y lo difícil. No tengo fuerza, me siento incompetente. Y aparece también, como he dicho ya al principio, la concupiscencia, que tiene que ver también con los afectos. Ya la vida, los apetitos, los afectos no son moderados por la razón, sino que se buscan por sí mismas. Estas 4 heridas de la naturaleza son propiamente el efecto del primer pecado del primer hombre. Y se ven agravadas por los pecados personales de los ascendientes familiares y de los propios. ¿Cómo que los pecados personales de mis ascendientes influyen en mí? Sí, y me vais a entender. No es lo mismo nacer en una familia o en un grupo o en un amancebamiento en el que no se vive la ley de Dios, no se viven las virtudes humanas, no se viven las virtudes sobrenaturales, todo está desordenado, aparece la discordia, la guerra, la separación, el divorcio, la infidelidad. No es lo mismo que vivir en un hogar normal, con sus dificultades, pero superándolos, ¿no? Una persona que nace en un ambiente hostil, pues se verá ciertamente influido y mal formado por esa influencia, valga la redundancia, que ha recibido. Y también los pecados propios pues agravan estas heridas de la naturaleza. Particularmente hay unos pecados que tienen una influencia mala para hacer que el hombre cometa otros pecados, y son los pecados capitales. Santo Tomás los enuncia como vanagloria, avaricia, gula, lujuria, pereza, envidia e ira. Y aquí tenemos una pregunta. Esta inclinación al pecado, estas heridas en la naturaleza humana, ¿eliminan la libertad del hombre? Desdibujan tanto la naturaleza humana que anegarían la libertad propia de quien es imagen de Dios. ¿Nos veríamos determinados a hacer siempre el mal? No. La libertad del hombre permanece. Es verdad que a pesar del pecado es menos plena, menos perfecta. Pero la libertad existe. Si todo esto nos vino por Adán, por el nuevo Adán nos vendrá la gracia. Y recuerdo ahora mismo, es la primera frase que me viene a la memoria hoy de la Sagrada Escritura en este momento: para ser libres nos liberó Cristo. El pecado, aunque no rompe la naturaleza, nos va haciendo cada vez menos libres. Crea en nosotros como una segunda naturaleza, como una costra de la que nos es complicado desprendernos. A quien no se confiesa, cada vez le cuesta más confesarse y cada vez tiene menos sentido de pecado.
se está endureciendo. No le faltará nunca la libertad, pero estará casi animalizada. Estará casi animalizada. Para ser libres nos liberó Cristo. Cristo nos libra de esas ataduras del pecado, nos devuelve a la gracia y nos la devuelve cada vez que acudimos a Él con arrepentimiento en ese sacramento admirable de la penitencia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Seguiremos la próxima semana, por supuesto, si Dios quiere. Os encomiendo y también os pido que recéis por mí. Todos juntos vamos a rezar para que nuestro mundo sea más humano y sea más cristiano. Por ser más humano no sé si será más cristiano, pero por ser más cristiano será más humano. Hasta pronto.